Biblias en el epístola a los Filipenses, la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias, Padre, porque nos has permitido venir a tu casa, Señor, a congregarnos como hermanos, como iglesia, para escuchar tu palabra. Señor, gracias por este día que nos regalas. Gracias por todo lo que tú nos das, por todas tus bendiciones, Señor, que derramas por gracia sobre nosotros, tu pueblo. En Cristo Jesús, Señor, te rogamos que nos hables a través de tu bendita palabra. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. En esta mañana, hermanos, vamos a hablar de la falsa enseñanza del perfeccionismo en esta vida. Ahora, hay muchos lugares, o en muchos lugares hay iglesias cristianas que enseñan el perfeccionismo como algo que usted y yo obtenemos en esta vida. Estos versículos que acabamos de leer, si usted lo analiza bien, es un golpe mortífero contra esa falsa enseñanza. El apóstol Pablo mismo lo da. Nos damos cuenta de que el apóstol Pablo, el teólogo más grande que ha existido, ¿habrá un hombre como él? Estoy hablando del apóstol Pablo. Lo más grande fue el Señor Jesús, por supuesto. Gloria a Dios. Él mismo no se consideraba ya haberlo alcanzado. Él mismo no se consideraba como muchas personas que ya se creen súper espirituales, que ya no hay más que alcanzar, lo tienen todo y caminan sobre las nubes. De eso vamos a hablar en esta mañana. Si usted tiene su Biblia abierta en el capítulo 3 del libro a los Filipenses, Pablo advierte claramente contra dos tipos de enseñanzas falsas. Una que fomenta la confianza en la justicia propia. Eso lo vemos de los versículos 1 al 11. Y otra que fomenta la mundanalidad. Los versículos 17 al 21. En los versículos 12 al 16, el apóstol Pablo, se presenta a sí mismo como un ejemplo de la necesidad de abandonar la autojusticia y buscar la justicia que viene de Dios por fe. En los versículos 1 al 11, Pablo da advertencia contra los judaizantes, advertencias que él ya había dado antes, según leemos en el versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Ya había él hablado de esto anteriormente. Él advierte contra estos judaizantes y también contra los legalistas modernos en la actualidad, empleando tres términos en el versículo 2. Si usted ve el versículo 2, emplea tres términos para describirlo. Los perros.
términos que muchas veces los judíos usaban contra los gentiles. Pero Pablo lo usa para hablar de los judaizantes. Otra descripción que él da es los malos obreros, en el versículo 2 del capítulo 3 del libro de los Filipenses. Los que hacen el mal, literalmente. Y por último, los mutiladores del cuerpo, los que exigen o exigían la circuncisión para la salvación. Lo mismo que en la actualidad. Cristo más esto. Usted tiene que hacer esto o lo otro para salvarse, unos, otros dicen para mantener su salvación. ¿Cuántos de nosotros hemos salido de esas iglesias? Y sigamos orando por los hermanos que están todavía en esas iglesias. Los judaizantes en el versículo 3, vemos, afirmaban que la circuncisión física salvaba. Pero aquí Pablo describe claramente a los verdaderos creyentes como la circuncisión. Si usted ve en el versículo 3, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El verdadero creyente ve su carne, o sea, esa condición humana, no redimida, como pecaminosa, sin capacidad alguna para agradar a Dios, con sus propios esfuerzos. Es terrible, hermanos, cuando nos dejamos guiar, cuando seguimos las inclinaciones carnales, tanto para servir a Dios, para obrar, para trabajar en la obra del Señor, o para vivir por mí mismo la santificación, que es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Nosotros vemos, repito, hermanos queridos, esa condición humana no redimida que todavía permanece en nosotros, lo cual los perfeccionistas no creen, ya lo vamos a ver ahorita. Todavía luchamos, todavía nos enfrancamos en una lucha diaria, ¿o no? ¿Alguien podrá decir que no tiene luchas contra su carne? Muchas veces algo que usted quiere hacer para Dios, hay algo dentro de usted que le impide avanzar, que le impide hacer eso que agrada a Dios y hacer algo que más bien no le agrada a Dios y nos agrada a nosotros mismos. Por supuesto que todos pasamos eso. Hay algunos que no quieren reconocerlo porque han aceptado esa enseñanza del perfeccionismo en esta vida, pero no es así. En el versículo 10 de este capítulo, y lo voy a leer, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Para Pablo nada era más importante que conocer a Cristo cada vez más, tener una intimidad profunda con Él. Ese era su deseo permanente en su corazón y ese debe ser el deseo de nosotros. Conocer a Cristo de una manera personal, hermanos queridos, significa que el creyente experimentará el sufrimiento, ¿o no? Alguien puede decir que está caminando sobre un valle hermoso, soleado, lleno de vegetación, sin problemas, sin turbación, sin persecución. A ver que los jóvenes me digan eso, que ellos son los que más luchan quizás en las escuelas, en las universidades, en el trabajo. Hermanos queridos,
La Biblia enseña, el apóstol Pablo lo dice claramente, que no solamente Dios nos ha concedido el creer, o sea, tener fe en Cristo, sino también padecer por causa de Él. En este mismo libro lo dice el capítulo 1, versículo 29. ¿De dónde sacan estas personas que si usted viene a Cristo, todo le va a ir bien? No va a haber problemas, enfermedades, el banco va a rebosar, su cuenta corriente va a explotar. Porque cuanto usted más dé, más aumentará su cuenta. Cuántas mentiras, ¿verdad? Y cuántas personas creen eso. Repito, hermanos, experimentaremos sufrimiento. Experimentaremos sufrimiento, espérelo. No lo está pasando todavía, usted es un creyente genuino, espérelo, va a llegar, va a llegar. Pero también significa, hermanos, que en medio de esa situación experimentaremos el poder de la resurrección, como dice el versículo 10 que acabamos de leer, la resurrección de Cristo. Esa fue la más grande demostración del alcance de su poder. Y ese Cristo glorioso mora en usted. Mora en usted. En cada uno de los creyentes, en cada uno de los que hemos sido regenerados, mora en usted. En los versículos 4 al 7 de este mismo capítulo, lo voy a leer, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice en el versículo 8, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Algunos filipenses podrían haberse equivocado, ¿verdad? Al pensar que Pablo, con todo este currículum espiritual, tan asombrosos logros, méritos, este hombre ya hubiera alcanzado la perfección espiritual o santificación perfecta. Sin embargo, él no tarda en los versículos 12 al 14 que hemos leído al comienzo, que es una impresionante, repito, negación de la perfección espiritual. Lo voy a leer nuevamente, hermanos queridos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por si acaso alguien vaya a pensar que con toda esa descripción que él da en los versículos anteriores, vayan a pensar, repito, que él ya era un súper espiritual. Los creyentes, hermanos queridos, no hemos alcanzado la meta, que es la semejanza perfecta a Cristo. Pero como un atleta, nosotros corremos esa carrera. Debemos perseverar en seguirla, a pesar del fracaso, a pesar de la caída, a pesar que muchas veces fallamos a Dios, ofendemos a Dios, contristamos al Espíritu Santo. Debemos seguir. El apóstol Pablo mismo, si leemos aquí,
decía, no soy perfecto. Estaba expuesto a la tentación como usted y yo, capítulo 12, capítulo 7 del libro de Romanos, desde los versículos 14 al 25, él mismo expone esa lucha diaria como la que tenemos nosotros. Él aún vivía en la carne irredenta. Todavía era un pecador. No que practicaba el pecado, cuidado. Un pecador. En Primera de Timoteo, déjeme leerle algo, porque quizás algunos se puedan sorprender con lo que estoy diciendo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 15 y 16. Mire lo que escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplos de los que habían de creer en Él para vida eterna. Pablo, hermanos queridos, se considera a sí mismo el primero, el más grande literalmente. Es decir, el más grande de los pecadores. Y entiende su salvación, como estamos leyendo en estos versículos, como el modo por el cual Cristo muestra su misericordia como ejemplo para los que habrán de venir. Qué humildad más grande. Es importante notar que no dice era el primero o era el mayor de los pecadores, sino que dice soy. Una persona, queridos hermanos, mientras más conoce a Dios, más consciente está de la enorme o de lo enorme de sus pecados y de la aún mayor gracia de Dios para perdonarlo, ¿o no? Cuando pecamos, cuando le fallamos a Dios, corremos, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, damos vuelta, corremos a Cristo, nos agarramos de Él, ¿verdad? Él está listo para perdonarnos, fiel es Dios para perdonarnos de todo pecado, dice el apóstol Juan en Primera de Juan. Vamos a ver ahora, ¿qué enseña el perfeccionismo? ¿Qué enseña esa falsa enseñanza? El perfeccionismo, queridos hermanos, es la enseñanza de que los creyentes pueden alcanzar un nivel de perfección espiritual y moral en esta vida. Básicamente, los perfeccionistas enseñan, quizás algunos hemos estado en estas iglesias, yo he estado en esas iglesias, que mediante una segunda obra de la gracia, ¿cuántos han escuchado eso? Una segunda obra de la gracia. Los creyentes pueden gozar de una vida sin pecado de forma instantánea. Wow. Algunos incluso llegan a enseñar la erradicación de la naturaleza pecaminosa. Sin embargo, el apóstol Pablo, que es sin duda el cristiano más consagrado, dedicado, maduro, espiritualmente que ha vivido, repito, confesó jubiloso en el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Cómo? Después de 30 años, prácticamente, después de su conversión, ¿todavía no lo había alcanzado? Él lo está diciendo ahí. El Nuevo Testamento hace referencia a 3 niveles de perfección o santificación. Y esto es bueno saber, los que no saben,
asumo que todos sabemos en esta iglesia, pero para los que no saben y para que no se confundan, la Biblia hace referencia a 3 niveles o 3 aspectos de la santificación. La primera, la santificación posicional, Hebreos 10:14. Los invito a leer Hebreos 10:14. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La ofrenda irrepetible y única del sacrificio de Cristo hizo definitiva y plenamente perfectos a todos los creyentes. Es una obra absolutamente consumada para siempre. Usted es un santo, usted es una santa. Hermano, pero si usted supiera cómo soy en mi casa, hermano, si usted supiera cómo soy en mi trabajo muchas veces, y salgo llorando, arrepentido de haber dado mal testimonio, usted es un santo. La Biblia lo dice, esa es su posición. En el momento que una persona nace de nuevo, es santificado posicionalmente. Esto significa, por lo que respecta a su posición ante Dios, está perfectamente puesto aparte para Dios, separado del mundo, porque usted está en Cristo. Y de una manera muy real, escúcheme bien lo que voy a decir, Cristo es su santificación. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríase en el Señor. Esa es su posición, querido hermano. Esa es mi posición. Créalo, las Escrituras lo dicen. Esa es su posición delante de Dios. Cada verdadero creyente es un santo, es separado para el Señor. Esa es su posición. Esta realidad que es suya en Cristo debe ser demostrada en su manera de vivir. Yo soy santo posicionalmente, en consecuencia debo de vivir una vida en santidad. La segunda, santificación progresiva, que es donde estamos ahorita. Esa es la que está usted y la que estoy yo, y la que el apóstol Pablo habla en estos versículos del 12 a 14. Su santificación progresiva. Mientras que hay muchos versículos, queridos hermanos, en las Escrituras, que afirman que el cristiano está santificado, como lo acabamos de ver, hay muchos, solamente he tomado 2, creo. Perdón. Hay muchos otros que dicen que debería santificarse, y ahí es donde entra muchas veces la confusión, especialmente para los jóvenes. Y no solamente para los jóvenes, para los que no leemos, escudriñamos las Escrituras. Si dejamos de distinguir, hermanos queridos, estos aspectos de la santificación, podemos confundirnos. Voy a leer 2 de Corintios capítulo 7. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios.
Aunque la santificación es una obra de la gracia de Dios, escuche bien, el creyente tiene en ella la responsabilidad de buscar activamente la santidad. ¿Debido a qué? A las promesas de Dios. ¿Somos templo del Dios viviente o no? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Somos templo del Dios viviente. A Dios le importa cómo viven los cristianos, ¿sabe? En la Biblia hay muchas motivaciones para seguir la santidad. La gratitud. Esta mañana cantábamos, gracias, gracias Señor. ¿Verdad? Qué hermoso. Qué hermosa letra, ¿verdad? Cantábamos gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. No éramos absolutamente nada. Estábamos camino al infierno. Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo para ser su pueblo, sus hijos, sin ningún mérito, sin nada bueno en usted, en mí, absolutamente nada. Él no vio absolutamente nada, repito, bueno en nosotros. Lo hizo por amor, por su buena voluntad. ¿Cómo vamos a vivir revolcándonos en el pecado diariamente si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros? Es imposible. Aquella persona, escúcheme bien, aquella persona que dice que es cristiano y que se va a ir al cielo porque hizo una decisión de fe un tiempo atrás y vive en la inmundicia, practicando el pecado. Escuche bien esa palabra, practicando, o sea, habitualmente vive en el pecado sin ningún dolor, sin ningún sentir de pena que está ofendiendo a su Padre Celestial. Esa persona, por más años que tenga en la iglesia, no es creyente. El problema es que ahora los predicadores y pastores evitan decir esto porque pueden ofender. Las personas se pueden ir de la iglesia. La entrada o las entradas van a bajar si se van. Por lo tanto, hay que mantenerlos tranquilitos, hay que ser tolerantes, hay que hablarles con amor. El mejor amor es decir la verdad. Si usted ama a una persona, hay que decirle la verdad. La gratitud, hermanos queridos, la gratitud por la gracia de Dios es la motivación principal para vivir en santidad, luchando contra el pecado diariamente, luchando contra la tentación, en esa guerra en la que estamos envueltos diariamente. Nos vamos a acostar con el pecado, nos levantamos y ya la tentación y el pecado está esperando por nosotros. Salimos, manejamos nuestro carro, ya seguimos la lucha diaria. Pero ¿sabe lo maravilloso? Que todo, razón tenía Agustín, todo lo que Dios demanda, Él demanda que usted viva en santidad, Él demanda que yo viva en santidad, pero ¿sabe qué? Él nos ha dado su Santo Espíritu que mora en nosotros y es el poder con el cual luchamos contra el pecado. No estamos solos. Hermanos, que no puedo. ¿Escucharon ustedes una vez? Hermano, no puedo. Trato, pero no puedo. ¿Sabe qué? Examínese. Porque quizás no es un creyente. Porque si usted es un creyente en Cristo, en el momento de su regeneración, el Espíritu Santo, que fue el mismo que lo regeneró, lo levantó de los muertos, mora en usted. Lo ha sellado. Lo ha bautizado. Hermanos queridos, el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, mora en nosotros. Mire lo que dice en este mismo libro, en el capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos,
como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero mire el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer y el hacer, como el hacer por su buena voluntad. Aquí no está hablando de la regeneración ni de la justificación. En otras palabras, no está hablando, ocúpate, cuida tu salvación que has obtenido en Cristo. No está hablando eso. Está hablando de la santificación progresiva en esa lucha diaria en la que estamos envueltos, que debemos, como dice el apóstol Pablo, debemos ocuparnos en ella. Debemos ser diligentes, con temor y temblor. Debemos ocuparnos diariamente en este aspecto de la santificación que estamos hablando en este momento. Usted y yo tenemos que ocuparnos. Pero ¿sabe una cosa? Dios es el poder en nosotros. Es el que produce por su buena voluntad el querer y el hacer para la gloria de Él. ¿Se da usted cuenta, hermano? Repito, todo lo que Él demanda de usted y de mí, Él lo otorga. ¡Qué maravillosa gracia! ¡Qué motivación para vivir en agradecimiento, en santidad! Alabando, glorificando a Dios, y no solamente cuando todo nos va bien, cuando andamos con salud perfecta, sino cuando todo aparentemente nos va mal, en las luchas, en las pruebas. Ahí es donde realmente se ve al creyente genuino. Romanos 8, ¿se recuerdan del apóstol Pablo lo que habla en Romanos 8? Desde el versículo 28 en adelante, dice claramente el apóstol: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, y ahí está, las cosas buenas, las cosas malas, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano, ¿por qué vienen las pruebas? ¿Por qué viene la persecución? ¿Por qué muchas veces se acercan los problemas, las enfermedades que caen de un momento a otro en nuestras vidas y golpean nuestros cuerpos físicos? Dios la permite muchas veces para mostrarnos lo que todavía hay dentro de nosotros. ¿Me entiende? Y Él, como dice aquí en este mismo capítulo del libro de Romanos, en el versículo 29, Él nos ha predestinado para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Usted y yo hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. ¿Y qué cosa cree? Es a través de las pruebas, es a través de la tribulación, es a través de las luchas diarias que crecemos. Yo la verdad, hermanos queridos, no entiendo hasta ahora, aunque yo he estado en estos lugares, no entiendo, primeramente, cómo pude haber pasado veintitantos, casi 25 años en estos lugares donde se me enseñaba que si yo hacía esto, que si yo hacía lo otro, todo me iba a ir bien, que no iba a haber problemas, no iba a haber luchas, iba a ser liberado de toda situación que me estorbe en mi vida. Yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo es posible que haya vivido tantos años engañado? Y ahora cuando veo a otros hermanos, porque voy y veo a ver qué novedades hay en el internet, qué novedades hay en la actualidad en las iglesias cristianas, y veo multitudes de personas levantan la mano y dan gloria a Dios, porque le promete que todo está yendo bien. No entiendo. Y la única conclusión que llevo es que es Dios el que abre nuestros ojos, hermanos.
Si usted y yo estamos siguiendo la verdad, es porque Dios abrió nuestros ojos espirituales para verlo en las Escrituras. Y oremos para aquellos hermanos que todavía están confundidos, engañados, el Señor pueda abrir sus ojos. ¿Cómo se transforma un cristiano en más santo, más semejante al Señor Jesús? Alguien podría preguntar. Segunda de Corintios 6, versículos 16 al 8. Nos enseña estos versículos que ser hijo de Dios debe afectar e influenciar nuestros comportamientos. Los hijos frecuentemente actúan como sus padres. Si nuestro Padre es santo, 3 veces santo, sus hijos también deben seguir y practicar la santidad. La perfección progresiva o práctica proviene de nuestra ocupación con el Señor, según el versículo que acabamos de leer, 2 Corintios 6, 16 al 18. Proviene de nuestra ocupación con el Señor. Pero ¿en qué ocupamos nuestras vidas? ¿En qué ocupamos nuestras vidas? ¿Usted está pasando luchas, problemas, situaciones difíciles? ¿No sabe qué hacer? ¿En qué está ocupando su vida? ¿Está ocupando su vida en agradar, en alabar, en glorificar a Dios, aún en medio de esas situaciones? El Espíritu Santo de Dios, según estos versículos, obra esa maravillosa transformación. No de repente, porque ahí lo dice en estos versículos que acabamos de leer, 2 Corintios, capítulo 6, versículos 16 al 18, no de repente, sino de un grado de gloria a otro. Por último, la perfección definitiva o santificación perfecta, el tercer aspecto de lo que estamos hablando esta mañana. Hermanos queridos, esa se alcanzará solamente en el cielo. En el cielo. Si usted ve el versículo 12 del capítulo 3 en Filipenses, y lo voy a volver a leer, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Se da usted cuenta, querido hermano? Nos dice que aunque no había alcanzado la perfección definitiva el apóstol Pablo, toma la determinación de proseguir con toda decisión. ¿Hacia dónde? Hacia la perfección, hacia la meta, hacia Cristo, la semejanza con Él. La metáfora de una carrera está presente en estos versículos, en la que cada creyente corre hacia la meta. No alcanza el premio, no alcanzamos la victoria, la perfección durante el tiempo de la carrera, sino solo al final de ella. La perfección definitiva no se alcanza en esta vida, sino al término de ella. Cuando veamos al Señor cara a cara, quedaremos para siempre liberados de la presencia del pecado. Seremos moralmente como el Señor Jesús, perfectamente santificados. Hermanos, ¿dónde dice eso? Primera de Juan, capítulo 3. La primera epístola de San Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice el Señor: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Y mire lo que dice el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Usted tiene esa esperanza? ¿Usted tiene esa esperanza? Esa esperanza hace que usted se purifique. Siga adelante, luchando contra el pecado, contra la tentación, contra los problemas de la carne, del diablo y del mundo. Esa esperanza bienaventurada, cuando veamos cara a cara, literalmente cara, ahora lo estamos viendo espiritualmente, ¿verdad? Y como lo vemos espiritualmente, seguimos esa santificación progresiva, diaria, en esta vida. Pero cuando le veamos cara a cara, literalmente, a nuestro Señor, seremos como Él es, moralmente puro. No seremos dioses, como dicen unos fascinerosos allá por Miami, no lo voy a mencionar su nombre. No seremos dioses, ni seremos dioses pequeños, sino que seremos moralmente puros. No vamos a ser deificados. ¿Cómo usan este versículo estos bandidos para engañar a la gente? Y muchos se comen el cuento de que son dioses, diosesitos o dioses pequeños. Yo no entiendo, la verdad. No entiendo cómo pueden estos creerse. Señor, tenga misericordia de ellos. Hermanos queridos, en los versículos 12 al 14 del capítulo 3 de Filipenses, Pablo no quiere dejar la impresión de que ya había alcanzado la meta. Él tuvo mucho cuidado, según estos versículos que hemos leído, en indicar que todavía se hallaba completamente en la carrera de la vida. Los que reconocen, hermanos queridos, su diaria dependencia de la gracia permanente de Dios sobre su vida, pueden estar demostrando una posición mucho más agradable a Cristo que aquellos que se enorgullecen de su santidad. ¿Te ha conocido algunos? Se enorgullecen de su santidad. Les aflora ¿qué le digo? Un aire de grandeza, de que ya lo han alcanzado. Y lo miran a uno como si fuera, todavía tú no, yo sí, ya lo alcancé. ¿Verdad? En esas iglesias legalistas hay muchos de ellos, ¿verdad? Se sienten los más. Da pena. El hambre, la sed de justicia son una condición imprescindible para todos los creyentes. Es una necesidad que los creyentes jamás vamos a poder superar en esta vida y mientras estemos en este cuerpo. Tomándolo como un todo, los versículos del 12 al 16 es una gran corrección o un gran correctivo para cualquiera que puede estar satisfecho, orgulloso de su progreso espiritual, entre comillas, ya sea debido a la indiferencia o a sus supuestos logros o pautas morales de su propio esfuerzo. Hermanos queridos, debemos orar y orar en todo tiempo. Lo debemos hacer. Debemos venir a la iglesia, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Amén, gloria a Dios. Pero eso no lo va a hacer más santo. Usted ora, usted lee las Escrituras, usted canta alabanzas a Dios, usted se acerca a la iglesia a juntarse, a estar en comunión con los hermanos, porque ya es salvo. ¿Ve usted la diferencia?
ya es salvo. Y el mismo Espíritu de Dios que mora en usted lo motiva, le da fuerza, le da poder, le da deseo para buscar a Dios. ¿De qué nos vamos a jactar? Si es Dios en nosotros que está obrando. Lo dijimos hace un momento en capítulo 2 de Filipenses, versículo 12 al 13. Es Dios. ¿De qué vamos a andar? En mi país dicen, bueno, no lo quiero, vaya a ser ofensa, bueno, con esto alto. ¿De qué? ¿De qué? Si todo lo que usted tiene y yo tengo, lo hemos recibido de Dios. Todo lo que usted tiene conocimiento bíblico, lo ha recibido de Dios. Conoce más de la Biblia que cualquier otro hermano, lo ha recibido de Dios. Y no se trata de cuánto conoce, sino qué hago con lo que conozco. ¿Lo estoy viviendo? ¿Lo estoy practicando? Hermanos queridos, repito y repito y repito. El apóstol Pablo deja bien en claro que la absoluta perfección moral no es de este mundo. La definitiva meta de ser perfectos en la presencia de Dios en el cielo es la perspectiva que anima al apóstol en su prosecución hacia la madurez espiritual. Y ese debe ser el deseo de nosotros también. Los creyentes, ya termino, no solamente deben estar en guardia contra los que animan a jactarse de la justicia propia, de los versículos 1 al 11 del capítulo 3. Repito, no solamente los creyentes debemos estar en guardia contra aquellos que animan a jactarse de la justicia propia, de sus obras, de sus méritos personales, de sus logros espirituales. Cuidado, debemos estar con los ojos bien abiertos, sino que también debemos estar en guardia contra los que viven para los placeres de este mundo. Versículos 18 y 19, lo voy a leer. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Repito, debemos estar en guardia, no solamente contra los que nos animan a jactarnos de nuestra justicia propia, los legalistas, los judaizantes. Por el otro lado, mire, el apóstol le da para los dos lados. Por otro lado, debemos estar en guardia contra los libertinos, los antinomianos, los falsos creyentes, como habla Judas, ¿se recuerda? En el libro de Judas, los primeros versículos, aquellos que habían entrado encubiertamente a la iglesia, encubiertamente se habían metido a sabotearla, hombres perversos que usan la gracia de Dios para pisotearla. Hablan de la gracia, para ellos vivir bajo la gracia es vivir pecando y hacer lo que te da la gana, porque cuanto tú más pecas, más la gracia de Dios va a sobreabundar sobre ti, dicen ellos. Usan los versículos bíblicos fuera de su contexto, hijos del diablo y mentirosos y engañadores. Los creyentes genuinos no deben vivir para los placeres de este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo es temporal. ¿Está afligido por la situación que está pasando? ¿No sabe qué hacer? ¿No sabe qué va a pasar la próxima semana? ¿Qué le han dicho los médicos? ¿Qué salió en estos resultados, en el MRI, lo que le hayan hecho? Cualquier examen, cualquier test, está preocupado, no puede dormir.
No sabe si va a llegar, o ya es fin de mes, ¿verdad? Bueno, ayer fue fin de mes. ¿Cómo llegó a fin de mes? Pelado, no tiene un peso en el bolsillo. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a pagar el mortgage, la renta? ¿Cómo va a pasar? Si ya pagó, no sabe cómo va a pasar el resto de los días. Vivimos angustiados, preocupados y dejamos de ir a lo que es verdadero, a la palabra de Dios y a la oración por nuestra preocupación. Y de una forma le decimos, Señor, déjame a mí con esto mis problemas porque se ve que tú no tienes poder para resolverlo, yo lo voy a resolver. ¿Por qué? ¿Por qué nos afligimos si este mundo es temporal? El apóstol lo dice, ¿quiere que se lo lea? Se lo voy a leer. Los versículos 20 y 21 del capítulo 3. ¿Qué dice? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este mundo es temporal. Si al ver al Cristo, hermanos queridos, nos transformará en un instante, como hablábamos en 1 de Juan capítulo 3, si al ver a Cristo nos transformará en un instante, entonces debemos reconocer que ver a Cristo ahora espiritualmente, como lo vemos espiritualmente, ¿verdad?, nos transforma progresivamente. Esta es la santificación progresiva en la cual usted y yo estamos. Hermanos queridos, si no entendemos estos tres aspectos de la santificación o de la perfección, vamos a vivir confundidos. Vamos a vivir confundidos. Nosotros, queridos hermanos, hemos sido ya regenerados. Amén. Hemos sido regenerados. Hemos sido justificados. Hemos sido reconciliados con Dios. Somos hijos de Dios por la pura gracia. Pero, queridos hermanos, solamente cuando estemos en la presencia de Cristo seremos perfectamente santos. Mientras tanto, usted y yo vamos a luchar el resto que nos quede de nuestra vida contra la presencia del pecado que todavía mora en nosotros. Haga un estudio de capítulo 7 del libro de Romanos, donde el apóstol Pablo explica esto, y usted se va a dar cuenta que así es. No va a menguar. Y cuanto más, escúcheme bien, cuanto más quiera vivir en santidad, más persecución va a venir. ¿Qué dice el apóstol Pablo? A todos los que quieren vivir piamente o piadosamente, ¿qué dice el apóstol? ¿Le va a ir bien? Dice el apóstol Pablo a Timoteo. No, sufrirán persecución. Hermano, lucho, trato de vivir una vida en santidad, hermano David, y cuanto más lo hago, cuanto más procuro hacerlo, más luchas tengo. Es normal, dele gloria a Dios, está en el camino correcto. No se desanime, eso es lo que dicen las Escrituras. Gloria a Jesús por ello, hermano. Si me da un minutito más, un minutito nada más, hermano. La Biblia no enseña del cristiano carnal, ¿ok? No enseña del cristiano carnal, porque muchos, cuando se encuentran enfrascados en esta santificación progresiva que hemos visto, en este aspecto que hemos visto esta mañana, hermano, no puedo, pero ¿sabe qué? Yo soy un cristiano carnal. Ya se rindió. Entonces vive como le da la gana, pero él asume en su cabezota que es un cristiano y que se va a ir al cielo, pero es carnal. Y divide entre carnales y espirituales.
Se ha engañado a sí mismo. No existe. El Espíritu Santo nos ha dedicado como templos de Dios, repito. Por lo tanto, debemos esforzarnos para no profanar su santuario, sino para mostrar su gloria. Él mora en nosotros. Él vive en nosotros. Nos ha sellado, nos ha bautizado, nos ha injertado en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo de Dios. Dios mismo, vivamos en consecuencia con esa verdad y tratemos de vivir la vida cristiana como las Escrituras lo demandan, porque tenemos el poder de Dios en nosotros para hacerlo. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te agradecemos, Dios bendito, por tu palabra, Señor. Por tu Santo Espíritu que mora en nosotros, Padre, sin el cual no pudiéramos luchar contra el pecado. Señor, tú nos mandas a mortificar el pecado. Tú nos mandas a matar el pecado, Señor, y nos has dado tu Santo Espíritu. Es con el poder de tu Santo Espíritu que lo podemos hacer. Por eso que tú nos has dado tu Santo Espíritu. Mora en nosotros, vive en nosotros, Señor. Somos propiedad suya. Y podemos avanzar y crecer en esta vida hacia la santificación perfecta que todavía está por venir. En Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén.